¿Cómo está? Bienvenido a la jugada crítica de Telesur. América Latina en emergencia sanitaria, así fue declarada por la Organización Mundial de la Salud a principios de mes. ¿Qué factores condujeron a esta medida? ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene además? ¿Qué cifras registran los países de la región? ¿Cómo avanza el programa de inmunización en esta parte del mundo? Desplegamos el tablero, inicia la jugada. Vamos a indagar por qué la OMS se muestra tan preocupada respecto a América Latina al punto de declarar emergencia sanitaria en nuestra región. Tras cumplirse un año de que la Organización Mundial de la Salud decretara como pandemia la COVID-19, el pasado 9 de marzo el director general del organismo sanitario, Dr. Tedros Adhanom, declaró emergencia sanitaria para toda América Latina. Desde el inicio de la pandemia, los contagios en Brasil se han incrementado al punto de ser el epicentro del virus en la región. A ello se ha sumado la aparición de una nueva variante del SARS-CoV-2, mucho más infecciosa. De los 27 estados del gigante suramericano, en al menos 7 se ha detectado la mayoría de los casos con las llamadas variantes de preocupación. Según la Fundación Osvaldo Cruz, los estados con esta situación son Amazonas, Ceará, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. El organismo informó que más de la mitad de los contagios en esas zonas comparten la mutación de las variantes detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y el propio Brasil. Esta última, conocida como P1, ya está presente en casi toda la nación, a pesar de que se originó en Amazonas. De acuerdo con investigaciones, la variante brasileña es capaz de evadir los anticuerpos que genera una persona que ya superó la enfermedad. Un estudio preliminar sitúa la probabilidad de reinfección con la P1 entre el 25% y el 60% debido a que se transmite con mayor rapidez. Ahora le invito a hacer un mapeo de la situación de la pandemia en la región donde hoy centramos nuestro análisis geopolítico. ¿Qué dicen las cifras? Revisemos. América Latina, COVID-19 en cifras. Hasta este 15 de marzo, el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 ha dejado más de 2.633.000 muertos y al menos 118.800.000 contagiados en el mundo. El virus, una vez identificado en China, se trasladó a Europa, luego a Estados Unidos, epicentro actual de la pandemia, con más de 29 millones de casos y más de 530.000 fallecidos, para luego expandirse por todo el continente americano, donde ya ha contagiado a más de 52 millones de personas y han muerto casi 1.250.000. Esta situación se da en gran parte debido a la irresponsabilidad de gobiernos de corte neoliberal frente a la emergencia sanitaria. Los datos por países lo confirman. Brasil, por ejemplo, es el epicentro de la pandemia en América Latina, con el mayor número de contagios y fallecidos de la región, más de 11.277.000 casos positivos y más de 272.000 muertos. Todo ello debido a la falta de voluntad política del presidente Bolsonaro, quien desde un principio subestimó los efectos del virus. Le sigue Colombia, con al menos 2.290.000 infectados y más de 60.000 muertos. La sociedad denuncia falta de política por parte del gobierno nacional que permitan frenar el aumento de casos. Argentina, a pesar de que el Ejecutivo incentivó la aplicación de medidas sanitarias, incluida la campaña de vacunación, registra más de 2.177.000 casos y 53.000 decesos. México tiene al menos 2.151.000 contagios y más de 193.000 fallecidos. Perú contabiliza más de 1.394.000 casos y casi 50.000 muertos. Chile tiene más de 879.000 contagiados y al menos 21.000 muertos. Resalta que en un principio el Estado dejó de aplicar medidas de contención de la pandemia por temor a que ello afectara la economía. Ecuador posee casi 300.000 infectados y más de 16.000 muertos. No olvidemos el abandono gubernamental que vivió este país desde inicios de la emergencia sanitaria, lo cual provocó que en regiones como la provincia del Guayas se registrara un elevado número de personas muriendo en las calles y cuerpos esperando días para ser recogidos en los hogares. Bolivia registra más de 257.000 casos y se aproxima a los 12.000 muertos.
No menor fue el grado de inacción y políticas inadecuadas en 2020 por parte del Ejecutivo de facto de Yanine Áñez, quien hoy está en manos de la justicia. Costa Rica presenta más de 207.000 contagiados y poco más de 2.000 fallecidos. Guatemala contabiliza más de 181.000 casos y más de 6.500 decesos. Honduras registra casi 177.000 infectados y más de 4.000 muertos. Venezuela registra casi 145.000 contagiados y 1.415 fallecidos. A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero que padece este país, sus autoridades han logrado mantener bajo control la situación sanitaria gracias al método 7+7. Igualmente Cuba, nación que se aproxima a los 60.000 casos y sobrepasa los 360 decesos. El país caribeño no solo se dedicó a adoptar medidas de prevención, es además el único en el continente en poseer 5 candidatos vacunales propios en fases de ensayos clínicos. Sobre el tema de las vacunas vamos a profundizar más adelante. Mientras, le propongo hacer una pequeña pausa, no sin antes invitarle a que nos dé su opinión sobre el tema que hoy ponemos sobre el tablero geopolítico. Dice así: con la nueva variante del SARS-CoV-2 en Brasil amenazando a países limítrofes, la Organización Mundial de la Salud y también la Panamericana declara a América Latina en emergencia sanitaria. ¿Qué panorama se percibe a un año de la pandemia de COVID-19? ¿Cuánto se ha hecho y cuánto queda por hacer aún? Denos su criterio, denos su opinión. Una pausa y volvemos. Llegamos a tener 180 heridos, uno de los días más intensos que tuvimos. Los policías disparando perdigones a destajo. Reportajes Telesur presenta. Tenías que hacer algo, no te puedes quedar defendiendo un bien físico cuando ves que tienes personas que están peleando por las pensiones de sus madres, peleando por mejor educación, por mejor salud, y lo están reventando en la calle. Rescatistas de la dignidad. Sábado, solo por Telesur. Antes de pasar al análisis, es muy importante repasar cómo avanza el proceso de vacunación contra la COVID-19 en América Latina. Le contamos. La vacunación para combatir la pandemia avanza en países de América Latina por medio de la iniciativa COVAX, mecanismo para la promoción de innovaciones en pro de la preparación ante las epidemias, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Perú recibió el pasado 10 de marzo 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Guatemala fue dotada de 81.600 dosis de la vacuna de AstraZeneca fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur y El Salvador recibió 33.600 dosis del mismo fabricante. Otra de las naciones beneficiadas por el programa COVAX fue Colombia, uno de los primeros países en recibir 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech el 1 de marzo. Sin embargo, resalta que pese al elevado número de casos que presenta, no ha logrado inmunizar a más del 1% de su población. Chile adquirió por iniciativa propia casi 9 millones de vacunas. Lidera la región en términos porcentuales, ya que su población vacunable es de 16 millones y según fuentes oficiales, el país adquirió para entregas futuras 60 millones de dosis. A pesar de la cantidad significativa de vacunas, hasta ahora se ha logrado inmunizar al 21% de los chilenos.
De acuerdo con los más recientes registros, Argentina cuenta con un poco más de 4 millones de dosis, entre ellas la vacuna rusa Sputnik V, y sigue a la espera de 15 millones más de dosis correspondientes a Covishield y Sinopharm. Brasil, el país más afectado por la COVID-19 en la región, tanto en cantidad de contagios como en número de fallecidos, está muy lejos de poder atender su creciente necesidad porque solo cuenta con 15 millones de dosis y se estima que se debe vacunar a no menos de 150 millones de personas. México ha vacunado a más de 2.500.000 ciudadanos y espera 22 millones de dosis de Sinovac y Sinopharm como parte de los 256 millones negociados para entregas programadas. Venezuela posee cerca de 1 millón de dosis entre las recibidas de Rusia y China. Espera recibir unos 10 millones para iniciar la inoculación masiva. Cuba es el único país de la región que desarrolla 5 candidatos vacunales propios, como la Soberana 01, la Soberana 02, la Soberana Plus, Mambisa y Abdala. Soberana 02 complementa la fase 3 de sus ensayos clínicos, tanto en suelo cubano como en Irán, con el arribo a ese país de 100.000 dosis. En caso de que se confirme su eficacia, la producción masiva de este producto se pondrá en marcha tanto en la nación persa como en territorio cubano. Se espera vacunar a toda su población este año. Chile, Brasil, México y Argentina totalizan aproximadamente un 90% de las vacunas de la región, y el reto es más grande, ya que América Latina debe distribuir entre más de 630 millones de personas el antídoto, y hasta ahora solo se ha alcanzado a recibir poco menos de 40 millones de dosis. Antonio Hernández nos acompaña desde El Salvador. Él es miembro del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo. Antonio, te doy la bienvenida por la vía telefónica y ya que nos acompañas desde El Salvador, un país que no teníamos incluido en ese mapeo que hicimos hace algunos minutos, quisiera comenzar por allí. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrenta esa nación centroamericana en cuanto a la COVID-19, habida cuenta de que América Latina prácticamente acaba de ser declarada en emergencia sanitaria? Muchas gracias por la invitación. Quizás informar que al menos en El Salvador nos encontramos en un momento en donde el número de casos nuevos cada día se encuentra en disminución. Ya tenemos más de un mes de haber iniciado la vacunación, estamos todavía en primera fase, que es para personal sanitario y personal esencial. Y de igual manera, como lo mencionaban en el reportaje, ¿verdad? Hemos sido beneficiarios por el programa COVAX, en donde tenemos la vacuna Covishield de AstraZeneca, que es la que se está aplicando actualmente. Decir de que en cuanto a ocupación hospitalaria, pues tenemos, digamos, bastante espacio disponible para el incremento de los casos. No así el año pasado, cuando enfrentamos el primer pico de la primera oleada, donde generó un colapso en el sistema, pero poco a poco con la disminución de los casos se ha ido controlando un poco mejor la situación y digamos que todavía hay un acatamiento general de las medidas de bioseguridad, del uso de la mascarilla, del distanciamiento social y otras medidas más que se han mantenido a pesar de que no estamos dentro de una cuarentena o digamos dentro de un cierre de establecimientos comerciales. En definitiva, si nos comparamos, digamos, El Salvador con los demás países centroamericanos, pues somos de los países que menos casos se han reportado y hemos tenido menos defunciones. Esto obviamente nos, digamos, da una muestra de cómo las políticas públicas también han venido incidiendo en los resultados sanitarios. Entrando en el aspecto macro, digamos, de este asunto, América Latina, ¿cómo llegamos a esta declaración de emergencia sanitaria cuando pensábamos que teníamos más de la mitad del camino recorrido? Bueno, yo creo que cuando se piensa en la pandemia, digamos que tendemos de alguna manera a uniformizar el comportamiento de esta epidemia en cada nación, pero realmente no es así. Podríamos estar hablando de diferentes epidemias en cada país porque tienen comportamientos diferentes y digamos que hay políticas públicas sanitarias diferentes en cada país y sistemas de salud diferentes
que responden, digamos, o dan resultados distintos. Y eso es lo que vemos en el continente, digamos, hablando específicamente de Latinoamérica. Podemos ver, por ejemplo, cómo aquellos países que han reblandecido las medidas de control sanitario o de salud pública han tenido altos costos porque han tenido serios rebrotes o repuntes de la enfermedad o nuevas oleadas que les han traído consecuencias. Y, por ejemplo, veíamos el caso de Brasil, que es uno de los países que obviamente ha relajado totalmente las medidas y que lamentablemente su sistema de salud no ha logrado contener por sí mismo toda esta avalancha de contagios y obviamente de muerte. Aquí un paréntesis, me dice que Brasil relajó las medidas y nos preguntamos qué medidas relajó, cuando desde el principio de la pandemia el ejecutivo de Jair Bolsonaro minimizó el impacto que pudiera tener el nuevo coronavirus, no solo en la región, sino en particular en Brasil. ¿Se llegaron a aplicar realmente con efectividad las medidas de bioseguridad en el gigante suramericano en algún momento de este año que ha transcurrido? Bueno, precisamente eso es lo que estaba mencionando, de que, digamos, en cada país han habido tonos distintos y medidas diferenciadas. Y el caso de Brasil, digamos que puede estar en el extremo en donde las medidas fueron cada vez más ligeras, digámoslo así, en el abordaje de la enfermedad. Y lamentablemente hoy, digamos, se ha generado una avalancha que cualquier sistema público sería incapaz de contenerla. Hemos tenido otros casos, por ejemplo el caso de Costa Rica, en donde inicialmente comenzaron con una cuarentena, pero a la vuelta de un par de meses empezaron a levantar sus medidas y les generó de igual manera una avalancha de casos, un incremento en las infecciones, a tal punto que estuvieron varios meses colapsados sus sistemas sanitarios, definitivamente porque también el mensaje político que las autoridades sanitarias dan tiene mucho peso a la hora de tomar las decisiones individuales. Si vemos que los líderes políticos están asumiendo un discurso en donde le bajan tono, le bajan la seriedad, digamos, a la problemática de salud pública, obviamente vamos a tener una población que no acata medidas sanitarias, que, digamos, se reúnen en fiestas, tienen los eventos masivos, y esto favorece la propagación del virus. Y eso es lo que hemos podido ver, cómo los diferentes discursos políticos también han impactado de manera específica en cada gobierno y en el comportamiento de la enfermedad. Gracias, Antonio. Mantente unos minutos más con nosotros. Vamos a sumar este diálogo a Ivonne Cisneros, licenciada en Economía, magíster en Administración, pero además es egresada del programa de líderes en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud. No es la primera vez que Ivonne nos acompaña. Ivonne, bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Quisiera también conocer su opinión respecto a cómo llegó América Latina a esta declaración de emergencia sanitaria. En su criterio, ¿qué factores han incidido? Bueno, yo creo que la principal preocupación, no tan solo en América Latina, sino en el mundo entero, es que no hemos del todo logrado superar esta situación crítica en la que nos ha colocado la pandemia. Entonces, y la importancia de que pues ningún país relaje las medidas. Yo creo que en todos los países, dentro de las posibilidades, de las pocas herramientas que finalmente tenemos hoy en día para atacar este padecimiento, se está haciendo pues todo lo posible. No creo que haya ningún país que esté interesado en que la situación no se resuelva. Eso es como lo primero que yo quisiese señalar. Pero también lo que nosotros tenemos que poder poner en la mesa y estar todos muy conscientes es que, bueno, es un padecimiento nuevo, y es un padecimiento en el que, si bien ya tenemos un año, pues el mundo científico ha estado fuertemente analizando cómo poderlo abordar. Y entonces aquí hemos tenido una combinación de medidas entre los aspectos terapéuticos propiamente, que hoy están centrados principalmente en el tema
de la vacuna y desde luego los aspectos preventivos. Entonces, en el marco de los aspectos terapéuticos, todos sabemos los diversos problemas que hemos tenido para que todos los países tengan acceso a la vacuna, a las vacunas producidas por diversas empresas en las cantidades necesarias para inmunizar a toda la población. Entonces, obviamente, cada país, en función de sus posibilidades, necesidades y acceso a la vacuna que en algún momento sale completamente de sus manos, pues me parece que está haciendo lo que puede. Ahora bien, la otra parte que sí depende definitivamente de los países son las medidas de salud pública, que tienen que ver justamente con no relajar un conjunto de medidas en tanto los contagios siguen existiendo, en tanto no podamos todavía romper con certeza esa cadena de contagios. Entonces, creo que la combinación, o sea, que no debemos bajar la guardia entre la combinación de las medidas preventivas, buscando la manera de romper la cadena de contagios y obviamente pues estar como muy unificados en las medidas para poder acceder a la vacuna. En el caso de México, por ejemplo, ustedes saben que se estableció una política para semaforizar nuestro territorio. Entonces establecimos pues el semáforo rojo, el semáforo naranja, el semáforo amarillo y el semáforo verde. Llegó un momento en el que nuestra república en su conjunto estaba prácticamente en color rojo por la cantidad de contagios. ¿Qué ha hecho México? Pues un conjunto de medidas de mitigación del riesgo para poder ir pasando poco a poco a una situación de menos complejidad. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, pues amanecimos todavía con un conjunto de entidades federativas en naranja. Afortunadamente, digamos, hemos logrado pasar de ese rojo que nos implicaba una alerta mucho mayor a un semáforo naranja y en la mayoría del país amarillo, con 2 estados ya en verde. Esto, ¿por qué en buena parte? Pues desde luego por las medidas preventivas, pero sobre todo porque se ha hecho toda una estrategia de vacunación en donde al día de hoy llevamos ya más de 1 millón de vacunas aplicadas en nuestro territorio, priorizando a los adultos mayores, que es la población en principio con mayor riesgo, así como a todas y todos los el personal de salud, principalmente que se encuentra en la primera línea de atención. Y con esa estrategia poco a poco iremos logrando pues bajar efectivamente el riesgo e ir avanzando hacia la población de otros grupos de edad. O sea que por una parte estaría el no bajar la guardia en cuanto a medidas de bioseguridad y por otro lado el acceso a la vacuna, que a nivel regional hemos observado es aún no es equitativo, por utilizar un término. Pero yo quisiera, Ivonne, reflexionar con usted en estos últimos minutos de esta primera parte de análisis respecto a lo que pudiera ser un tercer aspecto, una tercera línea, ¿no?, que tiene que ver con el influjo de la variante brasileña. ¿En qué medida considera usted que ha incidido esta variante y otras que están presentes en Brasil en que América Latina se convierta en un foco rojo de la pandemia del nuevo coronavirus hoy por hoy? Bueno, aquí lo que sin duda está sucediendo es que a través de la Organización Panamericana de la Salud, los países miembros están analizando la circunstancia. Desde luego, el aspecto migratorio siempre en todo tipo de pandemia juega un papel sumamente importante. Entonces, las medidas de cuidado que todos los países
debemos de tener, no tan solo por esta variante, sino por todas las circunstancias en lo que implica el flujo de personas, es sumamente importante. Y me parece que en este momento justamente es uno de los elementos que deben de ponerse en la mesa de los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, para desde el ámbito de la salud internacional cuidar muy bien lo que tiene que ver con el flujo de personas. Me parece que ese es un tercer elemento muy importante dentro de lo que puede ser la mitigación en nuestra región. Es decir, efectivamente la parte terapéutica, que tenemos que buscar mayor equidad para el acceso a la vacuna, no bajar la guardia en los países. Ahí cada país tiene necesariamente su especificidad y la necesidad de analizar su especificidad de lo que está sucediendo. Y la tercera parte es el cuidado de los aspectos de carácter migratorio en términos del flujo de las personas, que es lo que todos sabemos que incide en toda epidemia, y el cómo es que se termina convirtiendo en una pandemia, en la medida en la que las mismas personas, en este caso, pues son portadoras del contagio en el flujo internacional. Pero respecto al flujo internacional, se trata de una cuestión de parte y parte, porque nada hace, una frontera donde de una parte un país aplica las medidas de control del traspaso de personas, sin embargo el otro no lo hace. Bueno, yo creo que es una parte que debe de ser analizada a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, específicamente en un diálogo adecuado, en este caso con Brasil, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que debe haber responsabilidad, sin duda. Yo creo que debe haber responsabilidad entre cada uno de los países. Creo que lo está viendo, creo que está interviniendo de una manera muy importante también desde la Fiocruz, que es pues una institución de salud pública de alto prestigio en ese país, en el que todos los gobiernos siempre se han apoyado para poder resolver sus problemas de salud pública. Y yo estoy cierta que pues esta situación de crisis que se está dando en este momento en ese país va a poder ser controlada en un momento muy cercano. Esperamos todos. Muchísimas gracias, Ivonne, por este criterio para la jugada crítica de Telesur. También le agradezco mucho a Antonio Hernández, que a través de la línea telefónica durante los primeros minutos nos estaba acompañando. Vamos a marcar pausa nuevamente. Recuerde, tenemos una jugada estratégica planteada en redes sociales. Vamos a refrescarla con la nueva variante del SARS-CoV-2 en Brasil, amenazando a países limítrofes. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud declaran a América Latina en emergencia sanitaria. ¿Qué panorama se percibe a un año de la pandemia de COVID-19? ¿Cuánto se ha hecho y cuánto queda por hacer aún? Denos su opinión. Una pequeña pausa y estaremos de vuelta.